Bueno, paz de Cristo para todos. Una vez más, bienvenidos a su canal Verdades Bíblicas con Rosenberg Romero. Vamos a continuar con Mateo 12. Seguimos desde el verso 9 al verso 14. Ya les expliqué lo de los fariseos en un video anterior. Y aquí el asunto continúa. Porque dice la Biblia en el verso 9 que pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿De quiénes? De los fariseos. Acuérdense que esto es una sola hilación. Por eso hay que entender el texto desde su contexto. Entonces pasó a la sinagoga de quiénes? De los fariseos. Ya lo cuestionaron afuera cuando estaban recogiendo espigas los apóstoles. Ahora Jesús pasa a la sinagoga de ellos y entonces... Había allí uno que tenía la mano seca y le preguntaron a Jesús, imagínense, para poder acusarlo. Entonces le dijeron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Volvemos a lo mismo. Ellos buscaban una ocasión para hacer caer a Jesús, porque como siempre vuelvo y les digo, ellos estaban... con las costumbres invalidaban la palabra y eso era un hecho, y aquí seguían en lo mismo, tratando de acusar, tratando de buscarle la forma de un tropiezo al Señor para que dijera algo inconveniente, hiciera algo, pero es que estaban hablando con el maestro de maestros, con el mismo Dios en persona. Entonces Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? El Señor les dijo eso, ¿por qué? Porque sabía que ellos lo hacían. Ellos no iban a dejar perder el animal que porque era día de reposo, entonces dejémoslo que se muera. No. Entonces el Señor los enfrenta con algo que Él sabía que ellos estaban haciendo. Y ahora les dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Aquí hay algo bien importante. Dice el verso 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Y si recordamos la parábola de la oveja, la parábola del dracma perdido, la parábola del hijo pródigo, ahí el Señor les está dando una lección. Y ojalá más adelante podamos hacer un estudio de esas parábolas, porque son muy bonitas. Eso se han interpretado mal, pero el Señor lo que está es enfrentando a Israel con sus costumbres y les hace ver que para ellos es más importante un pedazo de metal, una oveja, más importante los juicios que se puedan establecer que el mismo prójimo. Eso es lo que hace el Señor con esas parábolas, cuando les cita esas tres parábolas. Y aquí les está diciendo eso, les está haciendo ver que ellos le están dando y que lo hacen. Ellos lo que le daban más valor era a un animal que a una persona. Entonces ellos preferían enjuiciar a un hombre, pero que no se les muriera el animalito. Eso es lo que el Señor está diciéndoles acá y los está enfrentando. Mire que ellos están girando en el mismo círculo, en el mismo eje, y es, si vemos cómo comenzó el capítulo, es el día de reposo, están buscándole la caída al Señor. ¿Con qué? Con el asunto del día de reposo, porque estaban muy acostumbrados y para ellos fue tan difícil entender qué era lo que el Señor Jesús venía predicando. Por eso Colosenses 2 dice desde el 17 en adelante que todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, claro, la ley y todo esto era apenas sombra, y una sombra no se ve clarito quién es a qué pertenece la sombra, a qué cuerpo pertenece la sombra, pero claramente el escritor ahí en Colosenses está diciendo, ya el cuerpo se va a hacer presente para que vean cuál es el cuerpo a la cual pertenece esa sombra, y es el cuerpo de Cristo. Claro, Cristo viene a aclarar todo lo que no se entendía, pero los fariseos por sus costumbres no querían aceptar lo que el Señor venía a enseñarles. Entonces comenzaban a buscar ocasión, en vez de escucharlo, en vez de atenderlo, en vez de obedecer su palabra,
Y eso lo vamos a ver en el verso siguiente, porque desde el 15 al 21 aparece eso. Entonces, vea que el 14 dice: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, buscaban la forma, y como no encontraban, el Señor bendito, vámonos. Entonces, consejo era que se reunían y miraban a ver qué hacían para poder acabar con Jesús. Entonces Jesús dice, que la Biblia dice que sabiendo Jesús eso, se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no se lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y entonces aquí ya está lo del profeta, que el Señor iba a ser ungido, que iba a venir, pero que iba a venir en silencio, que no iba a pregonar en voz alta, sino con las señales. Las señales eran un determinante para que entendieran quién era Él, pero ni así entendieron las religiones de la época, en este caso los fariseos, no entendieron que ese era el Cristo que ellos esperaban. Entonces miren que el verso 21 concluye diciendo que en ese nombre ahora iban a esperar los gentiles. Acuérdense que yo les dije que este capítulo muestra cómo Dios rechaza a Israel debido a que Israel rechaza al Señor. Entonces aquí ya hay como una abrebocas, es para comenzar a mostrar cómo es que el Señor se va a ir alejando poco a poco y va a comenzar a predicar, o a mandar a predicar a los gentiles el evangelio, ya que Israel no lo quiso aceptar. Entonces por eso el verso 21 dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Y gracias al Señor por eso hoy nosotros podemos disfrutar de esta hermosa y bendita gracia entregada y traída por el mismo Señor Jesucristo a la tierra. Próximamente continuamos desde el verso 22. La paz de Cristo para todos. Y como siempre, si tiene preguntas, si le genera esto alguna inquietud, formule las preguntas y con mucho gusto, si sabemos la respuesta, se la daremos. Y si usted ve que esta información es importante, compártala con alguien que usted crea que lo necesita, y así vamos a llevar este conocimiento a muchos. La paz de Cristo para todos.